Tiene la palabra la diputada Germana Figueroa Casas. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que uno cuando va a tratar un tema como este, lo que se plantea es, primero que nada, ponerse contentos porque sea alivio o sea parche o lo que es realmente, que es un reconocimiento de la inflación, va a impactar positivamente sobre más de 4 millones de personas. De cualquier manera, uno tiene que fundamentar y explicar por qué esto podría ser mejor, por qué uno presenta un dictamen en minoría proponiendo que se beneficie más o más equitativamente a estos trabajadores. En primer lugar, podemos hablar de los monotributistas. Dentro de los monotributistas hay trabajadores, muchos contratados por el Estado, pero también hay muchos independientes, muchos emprendedores, mucha gente que cuando empieza un negocio parte por el monotributo y lo que quiere después es crecer, no quedar siempre en un monotributo. Porque el monotributo fue creado como un sistema para poder incluir, para poder tener legalizado a un montón de gente que trabajaba por su cuenta. Ese fue el comienzo del monotributo. Y después se distorsionó, porque este régimen simplificado, que debería haber tenido pocos artículos, que debería estar armado para que fuera simple, digo, como contadora, la cantidad de consultas que nos hacían los monotributistas era enorme, porque no podían solos poder hacer sus trámites. Como ya manifestó el diputado Romero, hubo infinidad de modificaciones, de resoluciones, de aclaraciones y modificaciones casi íntegras del régimen, que lo único que han logrado es complejizarlo más. Lo que se está haciendo ahora es reconocer inflación, nada más. Y en julio, cuando se recategorizaran, lo que le iba a suceder a un monotributista es que iba a tener que cambiarse de categoría y pagar más, por más que no estuviera de verdad ganando más. Porque no se olviden que cuando estamos hablando de los ingresos, son ingresos brutos lo de los monotributistas. O sea, tienen gastos. No es que eso es lo que les ingresa directamente, salvo el caso quizás de algunos trabajadores que hay una relación de dependencia encubierta y que quizás sí están casi como en relación de dependencia. Pero el cuentapropista, el independiente, tiene gastos además. Y la verdad que la idea de que en julio tuvieran que empezar a pagar más solamente por efecto de la inflación, que ya los perjudica por otro lado, porque por cada cosa si ellos tienen sus ahorros o cada vez que quieren comprar mercadería o insumos para su actividad, cada vez eso le costaba más caro. Por el otro lado, tenemos, no quiero repetir, pero también el tema de los monotributistas de las categorías más bajas que no llegan a los mínimos de subsistencia. Nuevamente, no estamos hablando de ingresos netos, sino de ingresos brutos, que también estarían todavía en una situación peor. Por otro lado, podemos hablar de los autónomos y de esta discriminación que se ha sufrido desde hace mucho tiempo entre los autónomos y los empleados en relación de dependencia. Comenzó en 1992 y por mucho tiempo fue un 200%. Luego se aumentó más, en 2018 se trató de equiparar un poco y ahora estamos haciendo un reconocimiento que es bastante histórico, ¿no? Debería haberse planteado antes. ¿Y qué son los autónomos? Y dentro de esto no están solo los de cuarta categoría, que son los que tienen honorarios, profesionales, algunos agentes de comercio, sino también están aquellos que están en tercera categoría que trabajan personalmente en esa actividad. ¿Qué es esto? Esto es, por ejemplo, el que tiene un negocio unipersonal, que sabemos lo que ha costado, lo que ha pasado en pandemia, la cantidad de negocios que han cerrado, por ejemplo, gastronómicos, incluso agencias de viaje. Hay muchos que no pueden estar en el monotributo y pasan a estar en autónomos. Y quería marcar algo que sucede, ¿no? Si el autónomo cierra, no tiene indemnización. Si el autónomo se enferma,
no tiene cobertura, puede tener una obra social que paga por su cuenta, paga el doble de autónomos que a lo mejor de jubilación de lo que paga un monotributista. Pero además, lo más grave de esto es que no tiene red, no tiene una cobertura. Entonces, ¿quiénes son los más débiles del eslabón? Hay que empezar a mirar eso. El autónomo es el que arriesga, el autónomo es el que empieza a tomar personal, el autónomo es el que es un monotributista que creció. ¿Y qué hace nuestro sistema? Nuestro sistema intenta que el monotributista se quede, fomenta el enanismo fiscal. ¿Por qué? Porque el cambio por ganar 500 pesos más, por ejemplo, un profesional que la última categoría que puede estar en el monotributo, pasa a pagar 2,5 veces más, por lo menos, que estando en el monotributo. Entonces, el estímulo que nosotros estamos dando, el incentivo que tiene cualquier profesional, cualquier cuentapropista, es quedarse en el monotributo. Y eso lo que termina haciendo es que el efecto final es que todos nos querramos achicar, que se rechacen trabajos, que se trate de no crecer, de no tomar empleados. Tenemos que trabajar esto. Se intentó, hubo una modificación de leyes para hacer un puente, pero que es insuficiente para el gran cambio que tiene un monotributista cuando se transforma en autónomos. Creo que esa es una deuda pendiente que tiene que ver con ver nuestro sistema tributario, con tener esas que varios han planteado, esta conversación muy seria e importante sobre el régimen tributario que queremos, sobre si queremos que la gente crezca, si queremos que las empresas pequeñas se transformen en grandes. Es una deuda que tenemos hacia la sociedad y es una deuda que va a permitir, si lo resolvemos, que tengamos una Argentina como era la de antes, una Argentina donde todos querían crecer, donde no pasaba que alguien no quiera facturar, porque si factura un poco más, termina pagando el doble de lo que estaba pagando. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.